y intercalados los días, ¿verdad? Entonces, para nosotros, el primer examen ocurriría según el horario, no sé si todos tienen ese horario. Todos tienen el horario de donde saqué esta porción, Sí, ¿o ingeniero. no? ¿Sí? Yo, Sí, ingeniera. Ok. Entonces, según ese horario, nuestro primer examen ocurre el 2 de marzo. Y el último, bueno, no el último examen, sería el del segundo parcial, sería el 18 de marzo. Y si ustedes se fijan, pues aquí tenemos exámenes finales, que es la semana del 19 al 23 de abril. En esta semana, entonces, se supone que tendríamos que hacer lo que es el examen del tercer parcial. Ahora, como las clases en UNACIFOR pues son libertad de cátedra. Entonces, si a ustedes les parece bien, podríamos acomodar también todos estos días y a modo de en todos estos días, pues ahí hacer los tres exámenes. O si no, dejamos el último para examen, ¿verdad? Eso sí, que en todos estos días que están aquí en color como gris, aquí tendríamos que cubrir todos los temas de la clase. O sea, primero, segundo y la parte final, ¿verdad? De la clase. Y les recuerdo que el examen final, pues este siempre viene no se llama, si se fijan, no se llama examen tercer parcial, se llama examen final. Lo que quiere decir cuando engloba lo que es examen final es que viene todo lo que hemos visto de la clase. Solo que yo muchas veces, ¿verdad? Pero sí también he hecho con algunos grupos que les pongo todo, pero muchas veces lo que hago es solo poner tercer parcial en el último examen. Ahora, ¿de qué va a depender esto? De su comportamiento, de que participen y de muchos otros factores, ¿verdad? De que hagan pues las asignaciones que se les dejen, de que se les mire interés de que estén estudiando, o sea, en sí, que sean un excelente grupo, ¿verdad? Entonces, cuando son muy buenos grupos, y que todo va bien en el transcurso de la clase, entonces yo decido y digo, no, se merecen realmente que solo les seccione el tercer parcial para el examen final. Pero si no, o sea, si yo los miro a ustedes, aquel desánimo y que no les gusta participar y que si hay alguna tarea no la hicieron, que no les gusta trabajar en grupo y es aquella serie de problemas, entonces yo digo, no, realmente que no se merecen que haga eso y examen final viene todo. Entonces aquí depende mucho de ustedes para que ustedes puedan ganarse eso, ¿verdad? Esto es como un regalo que les doy yo, ese es el único regalo que les doy. Si usted no lo aprovecha, porque desde ahorita se lo digo, si usted no lo aprovecha, entonces es complicado, ¿verdad? Que ustedes se lo ganen. Muy bien, entonces, si se fijan, aquí nos dice el número de horas teóricas 5. Y nuestra clase no tiene módulos. Ustedes ya saben qué es eso, ¿verdad? Ya saben qué son los módulos. Más o menos. Ok. No, Explícalo. ok. Los módulos son aquellas clases donde tiene una parte teórica y una parte práctica, voy a decirlo así como entre comillas, porque pues estamos en la parte virtual, pero eso no quiere decir que no se pueda, ¿verdad? Generalmente, por ejemplo, no sé qué clases son estas que están aquí, pero todo esto que está en verde como que está continuo, estos son módulos. Cada uno de estos días, el catedrático les tiene que dar 8 horas pues, de práctica, se dice así. Por ejemplo, si llevaran ustedes la clase de física, que es así, si lleva módulos, entonces nosotros, después de terminar toda la clase en sí teórica, o sea, todo el contenido, etcétera, etcétera, entonces iríamos a la parte práctica, que serían ese montón de horas, que cada día son 8 horas y son 6 días consecutivos así. ¿Qué hacemos en esos 6 días? Pues guías prácticas, o sea, practicar la teoría. Estamos guías prácticas, investigaciones, exposiciones, etcétera, etcétera. Cada catedrático trabaja diferente, entonces cuando ustedes bueno, cuando se iba presencial, los alumnos iban al bosque y ponían en práctica lo que les acababan de enseñar o la metodología de aprendizaje que el docente eligiera. Entonces, así se trabajan los módulos. Los módulos, entonces,
Ya es poner en práctica lo que se enseña de la parte teórica. Y aquí pues nosotros no tenemos. Matemáticas no tiene horas prácticas, podemos decirlo así, o no tiene módulos, que es lo mismo. Solo culminamos el 18 de marzo y ahí se acabó la clase. Ahí se acabó el contenido, podemos decir. Y si ustedes quieren hacer el examen final, pues la única tarea que nos faltaría hacer, o sea, el examen final, después de todo el contenido de clase. Entonces, ustedes aquí, ¿verdad? Por eso es que les digo, ustedes pueden decidir si hacer el examen antes o hasta el examen final. Por mí no hay ningún problema irlo acomodando, pero si no, hasta el final para que tengan más tiempo de estudiar. Ahí lo voy a dejar a elección de ustedes y que ustedes esa decisión la tomen porque así les sale mejor, ¿verdad? Entonces, los módulos básicamente son esos y nosotros no tenemos la clase. Ahora sí, ¿comprenden o no? ¿Sí? Ahora sí. Ok. Y si se fijan, hay varios días que es feriado, ¿verdad? Los feriados dice que es el 25 de enero, este ya lo tuvieron, el 29 de marzo, bueno, del 29 de marzo al 2 de abril, que es la Semana Santa, y el 14 de abril, que es el Día de las Américas. Entonces, esos que están en rojo son los días feriados, ¿verdad? Aunque ustedes, por ejemplo, aquí después del 8 de marzo, conmigo tienen un día así, después tienen feriado. Y en este sentido, porque a mí no me dejan corridos porque yo estoy con otra clase también, no solo con esta. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Quiere preguntar algo a alguien? ¿No? Ingeniera. Dígame. Sí, sobre los días que tenemos las clases, sí ya lo comprendimos, Ok, pero serían siempre 5 horas diarias, ¿verdad? ok, ahora voy a eso. Pedagógicamente hablando, nosotros realmente que no es una hora clase, es 50 minutos. ¿Estamos? Así sucede en la universidad. Si estuviéramos presencial y, por ejemplo, dice el horario que tenemos 3 horas el día lunes, por ejemplo, pero realmente es que no son 3 horas en sí, serían 50 minutos de cada hora, porque son 10 minutos que a ustedes se les da para relajarse o lo que sea, ¿verdad? ¿Qué van a hacer? Entonces, básicamente, si nosotros tenemos las 5 horas, al final ni ustedes no me van a aguantar, ¿verdad? Estar aquí hablando y que, ay, no, ya no lo aguantamos al ingeniero. Ok, ustedes me habían comentado, según lo que vi en el grupo, que en las otras clases iniciaban a las 8 y terminaban a las 12, me dijeron, parece. Así estaban, ¿verdad? De 8 a 12. Sí, ingeniera. Ok, y si ustedes fijan, de 8 a 12 lo recibían 4 horas. ¿Estamos? No recibían las 5. O en la tarde seguían en la misma clase. No, ¿verdad? No, pero nos dejaban asignaciones y así No, practicamos. sí, claro, pero en sí, horas, clase, es que claro, asignaciones siempre hay extra después de clase. Pero en sí, solo eran 4 horas, pues con el docente, ¿verdad? Aquí en clase, Es que no básicamente. teníamos receso, ingeniera. Le damos corrido. Correcto, correcto. Es a lo que voy, porque, por ejemplo, aquí podemos hacer 5 horas, pero que cada una hora yo esté parando para darle 10 minutos, y eso yo nunca lo hago. Ahora, en mi caso, jóvenes, existe una situación. Yo por eso inicio, pues, en estos casos, la clase a las 7. Era 7, vamos a ver, terminar a las 10 y después comenzar a la 1 y terminar a las 2 de la tarde o 2:30, dependiendo de cómo íbamos. Porque pues les cuento de que a mí me tocan pues, muchas actividades y que yo no puedo estar de 8 a 12 corrido. No puedo porque yo tengo pues otras cosas que hacer en el transcurso de la mañana, siempre, siempre, ¿verdad? Y ahorita estoy yo con otro trabajo, entonces yo no puedo estar justamente corrido. Entonces, yo a ustedes les iba a pedir eso, ¿verdad? Que podíamos, si es que están acostumbrados a las 8, realmente las clases empiezan a las 7 y eso
Pues así es. Podríamos hacer entonces, si quieren, 2 horas por la mañana y 2 horas por la tarde. Y después yo siempre les dejo asignaciones. Estamos, pero se las dejaría hasta el final, o sea, hasta que terminemos la clase a las 2 de la tarde. Y si hay, ¿verdad? Si no, pues se van y listo. Entonces no sé cómo lo ven, porque por eso es que yo decía, bueno, inicio a las 7 y después solo 1 hora retroalimentar, o si me da chance de enseñar un tema más, ¿verdad? En la tarde o algo así. Pero no es Y porque yo en no la quiera, porque yo tarde, ¿a qué hora sería? de 1 a 2. Decora poner en la mañana para poner. Por eso es que les digo, si quieren 2 horas por la mañana y 2 horas por la tarde. Si es en la mañana, siempre a las 7 sería o a las 8. No, podemos iniciar a las 8 porque como siempre saldríamos a las 10. Si fueran 3 horas las de la mañana, sí iniciaríamos a las 7 para dar 3 horas en la mañana y una en la tarde. Pero si las compartimos 2 y 2, entonces sería de 8 a 10 y de 1 a 3. A mí me gusta, no sé los demás. ¿Les parece Está bien bien. así? A mí me parece bien. Ok, entonces sería de 8 a 10 y de 1 a 3 de la tarde. ¿Estamos? ¿Todos de acuerdo? ¿O hay alguien que no pueda y que diga, no, así no me da a mí? Aunque la verdad, ustedes tendrían que estar disponibles para esta clase desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, obviando la hora de almuerzo, porque en la Universidad Forestal eso sí tiene, que de 12 a 1 es la hora de almuerzo y esa hora a veces no se toca. Bueno, así recuerdo que era cuando iban a la universidad. Entonces, básicamente, si se fijan, el cuadrito correspondiente a este día está pintado totalmente en gris. Quiere decir que este día ustedes no tendrían nada más que recibir matemáticas y estar disponible de 7 a 4. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, ingeniero. Pero entonces recibiríamos las clases así, o sea, en la mañana y en la tarde, pero asignaciones siempre al final, para que el siguiente, el resto del día sigamos trabajemos. Correcto, vamos a tener de 8 a 10 y de 1 a 4, y si hay una asignación, pues la trabajan. Si no hay, pues listo, ¿verdad? Solo se quedan con la teoría y se pueden poner a estudiar o lo que ustedes quieran. ¿Estamos? Sí, porque es que si hay alguien en desacuerdo, entonces tendríamos que tomar otra decisión. Yo qué sé, empezar a las 7 y hacer otras cosas, ¿verdad? No hay ningún problema. Pero si a todos les parece bien así, entonces perfecto. Entonces quedamos listos con el horario y cómo vamos a ir distribuyendo clases. Ahora, otra cosa, jóvenes, que les iba a comentar es que yo antes usaba, bueno, cuando nos introdujimos a la parte virtual en la universidad, tuvimos un largo proceso de pues adaptación, porque a las personas casi no nos gustan los cambios. Estamos acostumbradas de vivir de una forma y así nos gusta vivir, y si nos presenta algo diferente, pues ya no nos gusta, ¿verdad? Pero pues la pandemia ha traído eso, a romper esa barrera que había de que a nadie le gusta pues actualizarse, ¿verdad? Y pues entonces se vino la parte de que todos los docentes teníamos que irnos esforzando por ir en un aprendizaje también de virtualidad. Por lo tanto, yo uso Zoom. Si no sé, los demás catedráticos hay muchos que usan Google Meet y cualquier otra plataforma, no importa, con tal de que se dé la clase, todas son aceptables. Y ustedes ya van a ver porque a mí me gusta Zoom. Pues yo pago una licencia porque a mí, cosa que sí me gusta, jóvenes, es que me gusta dar la clase como que si estuvieran en la aula de clases, así literal. Y peor, imagínense las clases prácticas, como lo que es matemáticas, pues requiere mucho la pizarra, ¿verdad? Y estar haciendo ejercicios, y etcétera, etcétera. Y muchas veces, pues, por ejemplo, si llevaran historia, sociología, filosofía o cualquier otra, español. Esas clases son bastante teóricas, entonces con diapositivas y presentaciones se da bien por Google Meet, pero las clases matemáticas, adaptarlas a la parte virtual ha sido una odisea, ¿verdad? Es bien difícil.
Y pues yo soy muy creativa en esa parte. Me gusta que el alumno mire que si hay un esfuerzo de parte del docente para que no mire ninguna diferencia. Ahora, no sé ustedes cómo trabajaban cuando estaban en el colegio, porque aparte del colegio a veces les cuesta más adaptarse por falta de recursos, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé cómo trabajaban o si solo les mandaban aquel montón de tareas y aquel montón de contenido que tenían que estudiar. Y bueno, eso es realmente que no es impartir clases, ¿verdad? Y el docente, y permítanme decirlo que yo le echo toda la culpa, ¿verdad? Por no esforzarse un poco más. Yo sé que no todos tienen, algunos estudiaron en colegio público, no todos tienen acceso a internet, no, bueno, hay muchos factores, ¿verdad? Que influyen, pero el esfuerzo por lo que sí pueden, entonces también se tenía que dar por parte de ellos. Imagínense, vaya, una persona promedio se puede comprar un paquetito de internet tan siquiera, vaya, doy toda una semana de clases, 1 hora diaria, por ejemplo, en el colegio, ¿verdad? 1 hora diaria, grabo esa hora diaria y se las mando a aquellos que no tienen la parte del acceso a internet, pues que activen un día y que descarguen los videos y que así los miren y que pues no, y todos están interactuando en clases. Entonces, como les digo, a mí me gusta pues poner ese granito para ustedes, ¿verdad? Para que ustedes aprendan de una mejor manera. Y nunca se asusten si ustedes me quieren decir algo así como, ingeniera, pero fíjese que le recomendamos que mejor se actualice en esta parte y que nos enseñe mejor de esta forma. Los comentarios y sugerencias constructivos hacia mí siempre los voy a tomar como que si fueran un tesoro porque yo no soy perfecta y no vengo aquí a enseñarles perfección, ¿verdad? Soy docente y también me puedo equivocar, también puedo tener cosas que mejorar. Así que siempre y cuando ustedes tengan algo que decirme, una sugerencia o algo, yo la voy a recibir con mucho cariño. Así que jóvenes, pues para esto les estaba mencionando de que yo antes usaba lo que era Blackboard. No sé si la han escuchado o la han usado. ¿Han usado Blackboard? Sí, en la clase de biología. Ok. Pues miren, yo con Blackboard tuve una serie de problemas el año pasado de que habían alumnos que no podían subir los exámenes, que no podían subir las tareas, que era un solo lío. Pues entonces he decidido irme a la parte segura y confiable, que es su correo electrónico. Así que le voy a pedir, por favor, de que al chat envíen, bueno, o sí, al chat de aquí de Zoom. Sí, todos saben cómo usar el chat de Zoom. No. ¿Saben cómo usar el chat? Sí, Ok, Sí, entonces que ahí me escriban su correo electrónico. Sé que les crearon un institucional o todavía no. Sí, sí. todos tenemos. Ok, ok. No importa si es su correo personal o el institucional. Lo importante es que a usted le llegue el correo, ¿verdad? Cuando yo les mande el correo de confirmación de que le llegó, entonces usted solo me pone ahí que sí, ¿verdad? Que sí le llegó. Entonces, les voy a pedir eso, ¿verdad? Que me envíen ahí su correo, el que ustedes usen y el que ustedes sepan que ahí siempre les caen las cosas. Si es el institucional, pues perfecto, no hay ningún problema. Pero si es el personal, pues también, porque yo también tengo correo institucional, pero yo les voy a enviar las cosas de mi correo personal, porque pues casi no me gusta el institucional, porque ahí tengo más las cosas propias de lo que es la universidad, pero para la cosa ya como administrativas, entonces a veces tiendo a confundirme con ambos, ¿verdad? Entonces el que voy a usar para ustedes es el personal, que ya se lo voy a enviar también ahí al chat de WhatsApp, no se preocupen. Pero ustedes sí en este chat de Zoom, pónganme su correo. El que no lo ponga, pues no va a recibir nada. Si hay una tarea, no la va a recibir. Si hay un examen, no lo va a recibir. Entonces, pónganlo ahí. Y después yo lo reviso, no se preocupen. Muy bien, entonces ya quedamos claros con esta parte, ya quedamos claros vamos a trabajar por medio de correo electrónico, ahí van a recibir todos ustedes. Si yo ocupo que me envíen algo, siempre me lo van a enviar ahí.
Claro que yo les pongo una hora determinada y recuerden que el correo me dice a qué horas usted lo envió. Entonces, si usted se pasa de esa hora, ese no lo reviso. Entonces, aunque así Blackboard, esa es la parte más, más bonita de esto, ¿verdad? De que puede poner temporizador y todo eso, todos esos detalles, ¿verdad? Pero por aquí también podemos trabajar así. De todos modos, jóvenes, para mí es muy difícil hacer un examen en Blackboard. Resulta muy difícil que el examen de matemáticas sea, por ejemplo, de selección única. Pues matemáticas es que usted en serio lo haga y que lo practique, ¿verdad? Ronald, ¿quiere decir algo? Ok, No, no. ok. Muy bien, entonces, jóvenes, iniciemos con lo que es toda la parte de temas que nosotros vamos a ver. Pues aquí está en muy general, ¿verdad? Muy resumido lo que vamos a ver en toda la clase. Esto es como en toda la clase, ¿verdad? No lo seccioné por parciales porque pues la clase, aunque la dé 1000 veces, en todas las 1000 veces la doy diferente. Entonces, pues tenemos números reales, expresiones algebraicas, ecuaciones e inecuaciones, aplicaciones de ecuaciones, funciones polinómicas y subgráficas. Dentro de esta también vamos a ver lo que es división sintética y división larga, técnicas de graficación para que sea más fácil, funciones no polinómicas, aplicaciones de funciones. Todas las aplicaciones van a ir a veces enfocadas en costos o bueno, o en cambios de cantidades, pero eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de la clase. Sistemas de ecuaciones, toda la parte de trigonometría y la parte de introducción al cálculo diferencial, porque ustedes llevan cálculo 1, pero no llevan precálculo, ¿verdad? Así está el esquema. Llevan cálculo 1, pero no llevan precálculo. Entonces ahí hay un desnivel en ustedes. Y a veces, bueno, no a veces, siempre van a tener un poquito de problemas en cálculo, jóvenes. Y eso se lo digo de antemano, ¿verdad? Porque yo en esta clase yo no puedo enseñar precálculo. No me deja pues el sílabo propio de la clase, a mí me dice qué tengo que enseñar. Si yo me desvío, entonces mi planificación y todo se van al suelo, porque la universidad trabaja en base a ello. Entonces, aquí yo lo que hago al final va a ser como qué temas podrían ver en cálculo para reforzarlos un poco, porque aquí me enfoco bastante en identidades trigonométricas o en algunos límites que puedan ir viendo, ¿verdad? Límites es un tema propio de cálculo diferencial. Entonces, jóvenes, este es el temario en sí, en grandes rasgos. Pero como les digo, ¿verdad? Ustedes tienen un fallo en lo que es la parte de de matemáticas al cálculo. Eso es algo bien difícil. Les va a tocar algo muy difícil en cálculo, que va a ser poner todo su empeño como no lo hay, ¿verdad? Porque van a haber muchas cosas que en cálculo se asume que ya las saben, pero realmente no las saben porque no llevaron precálculo, que en matemáticas se trató de enseñar, pero también el tiempo ya está destinado para todo el sílabo. Entonces es bien difícil a veces dar más, pero bueno, aquí yo eso es lo que trato, ¿verdad? Dar un poquito más de temas en base a que no tengan tanto problema en cálculo. Pero no es que no lleven miedo, no es que vamos a tener aquellos grandes problemas y que yo ya no voy a entender nada, no, nada de eso, ¿verdad? Solo que van a ser cosas como muy diferentes, para lo cual entonces van a tener que poner más de su empeño, ¿verdad? Pero recuerden que matemáticas, pues lo básico que está aquí siempre se usa, ¿verdad? Entonces, esto siempre les va a servir. Pero sí, me voy a tratar de enfocar en el último parcial y dejar una sección para lo que es identidades trigonométricas, que si reforzamos identidades trigonométricas en el último parcial, entonces no va a haber mucho problema en cálculo diferencial, porque, por ejemplo, precálculo, si la llevaran, precálculo es
más que todo trigonometría. Básicamente es trigonometría de todo, ¿verdad? De todas las áreas. Entonces, ahí se ven que identidades, funciones de seno y coseno, sumas de trigonométricas, y toda la parte de cómo sacar las secciones en el plano cartesiano, pero estamos hablando en todo de trigonometría, ¿verdad? Cómo sacar radianes, grados, cómo aplicarlos a una gráfica, etcétera, etcétera. Entonces, después en precálculo se termina más que todo con la parte fuerte, que son identidades, que eso es para que ustedes puedan ir a cálculo y que ya sepan toda la parte trigonométrica. Entonces, es por eso que lo refuerzo. Lo digo para que no se vayan a ir a quejar y que la ingeniera nos está introduciendo más temas de los que hay en el sílabo, ¿verdad? Bueno, los libros que podemos usar, pues fíjense que yo uso un libro que se llama Precálculo de Gloria Montano, que me baso en él mucho, es el que más uso. Álgebra y trigonometría de Skenowski, y el cálculo que es el último, ya es propio de cálculo diferencial y de cálculo integral. Cálculo integral ustedes no llevan, que sería cálculo 2, no lo llevan, pero este libro es una eminencia, ¿verdad? Sin este libro nosotros pues no podríamos dar cálculo diferencial ni cálculo integral. Entonces me baso en estos 3 libros. Uso más libros, pero son los 3 que yo más uso, ¿verdad? Los pueden encontrar en internet. Creo no sé si lo pueden encontrar en internet. No lo sé, pero de Sí, todos modos recuerden que, ¿cómo Ingeniera, dice? sí está Diga. disponible, ahorita ya lo busqué. el de Bukowski sería la 12 edición, ¿verdad? Sí, recuerden que las ediciones solo es que a veces los actualizan un poco, ¿verdad? Así que no importa la que encuentren y puedan descargar. El cálculo, sí, ese sí está. El precálculo de Gloria Montano lo encontraron. Sí, es que yo tengo la 12 y la 13 edición. Ah, ok, listo. Perfecto. Entonces, si alguien no lo encuentran, pues ya ven, sus compañeras ya lo encontraron para que se lo puedan enviar entre ustedes, ¿verdad? Ok. No sé si quieren agregar algún tema que ustedes miren ahí, que digan, pues che, quiero aprender esto, entonces sería bonito agregar, ¿no? Muy bien. La evaluación. Tenemos, como les digo, ahorita todos tienen 100, pero en el transcurso de toda la clase vamos a tener 3 exámenes de 15 cada uno. Y si se fijan, no le pongo exámenes parciales, pero solo los primeros 2 son parciales, ¿verdad? El último ya les expliqué cómo iba a ser. Entonces ahí sumamos 45. Pruebas cortas serían 25. Las pruebas cortas pues a veces son sorpresa o porque como estamos en la parte de matemáticas, a veces las hago en módulos, pero como matemáticas no llevan módulos en esta carrera, entonces las pruebas cortas a veces son sorpresa, ¿verdad? A ver si realmente están estudiando. Y miren cuánto vale, 25 puntos oro, ¿verdad? Participación y puntualidad, entonces si se fijan, 3 puntos. Si usted participa y es puntual, entonces va a tener esos 3 puntos. ¿Participación en qué? Pues ya en el transcurso de la clase, cuando ya estemos en los propios temas, ¿verdad? No es que va a participar y me va a contar una historia o algo así, no, ¿verdad? Nada que ver. Participación es que usted esté pendiente de la clase, que si, por ejemplo, yo puse un 3 y era un 2, que usted diga, ingeniera, mire que ahí es un 3. Y fíjense que a veces yo lo hago solo para ver, a ver si ustedes están en clases. Y a veces yo lo sigo y hasta después les digo, nadie se fijó, o sea que nadie está en clase. Entonces, participen, no sean penosos, pues imagínense que ni los estoy viendo justamente al cara, ¿verdad? Entonces, traten de participar. Yo nunca me voy a reír de lo que usted pregunta o nunca voy a contestarle como que qué barbaridad y eso me está preguntando. Nada que ver, jóvenes. Déjenme decirles que en toda mi parte de formación docente, yo he sido más de la que he dado o reforzamientos o tutorías. Yo así fue como me fui introduciendo a la parte docente, que a mí no me gustaba. Déjenme decirles que yo me gradué de ingeniero civil
y a mí me gusta mi carrera. Pero cuando se presentó la oportunidad y dije yo, bueno, hay que probar, ¿verdad? Si, como les digo, a uno hay que estar sometido a cambios constantes. Entonces yo dije, bueno, es una entrada de dinero, entonces vamos. Y pues en mi entrevista, lo primero que me dijeron, ah, ¿usted ha dado clases alguna vez? Y yo dije, la verdad que dar clases así, de una forma, ya en un colegio, o de una forma, podríamos decir así, legalmente como docente, pues no, pero siempre he estado en ese proceso. Siempre les he dado clases a los de la Católica de aquí de Ciguatepeque, reforzamiento, ¿verdad? Tengo un montón de alumnos así. Del Genaro, del Maximiliano, tengo de la Mesoamérica, he tenido del Alba, bueno, del Montessori, un montón de alumnos, ¿verdad? Que me buscan y pues yo digo, está bien, voy a explicarle. Pero estos alumnos, cuando quieren reforzamiento, es cuando se han quedado. O sea, que necesitan que alguien les explique bien los temas para ir al examen y pasar. Entonces, con ellos, mi meta es que pasen el examen. Entonces, yo a ellos les digo, ok, porque yo cobro, ¿verdad? En esta vida, pues, nada es gratis. Entonces, yo les digo a los papás de ellos, porque siempre vienen con los papás, si su hijo se queda en el examen, si lo reprueba, usted solo me da el 50% de lo que yo cobro. O sea que es un reto para mí. Yo me pongo el reto y digo, no, yo le voy a explicar y que me traigan ese examen y que sea una buena nota y que lo pase. Si se queda, entonces yo, o sea, yo no hice el favor, más bien solo gastaron y ya, ¿verdad? Pero como hago un esfuerzo también, entonces me someto a ese 50%. Entonces, a mí me gusta ponerme ese reto. ¿Por qué les digo esto? Porque yo estoy acostumbrada, muy acostumbrada, a explicar todo como que si nadie me entiende. A explicar, ya, bueno, ya vamos a hacer ejercicio y van a ver que voy a explicar cada punto. No me gusta dejar a un punto sin explicar, porque estoy muy acostumbrada a dar clases a personas que les cuesta más aprender matemáticas. Entonces me baso mucho en eso porque así me acostumbré. Tengo, bueno, imagínense que desde que yo estudié en el Genaro, los que son de Ciguatepec, qué colegio les estoy hablando, yo estudié en el Genaro y cuando yo ya estaba en bachillerato, yo le daba clases a primero, segundo y tercer curso, pero no sé si en el Genaro todavía hacen esos reforzamientos, que los alumnos que mejor salían en matemáticas, entonces le daban clases a los que se quedaban de primero, segundo y tercer curso. Pues yo estaba en ese grupo que básicamente daba clases, ¿verdad? Y explicar lo que ya se vio y explicarlo hasta que entendieran. Entonces, desde que estoy en el colegio, vengo enseñando de esa forma. Por lo tanto, ya tengo un patrón establecido que va a ser muy difícil que alguien lo quite, ¿verdad? Entonces, por eso, jóvenes, yo soy así, que explico todo, así como los gringos, ¿verdad? Que cuando ustedes miran las instrucciones de algo que traen los gringos, no sé si ustedes leen instrucciones en cualquier producto, que ellos a veces ponen, agarre la bolsa con las dos manos, estire para que se pueda abrir la bolsa, saque con su mano lo que contiene adentro. Se explican todo como que demasiado descriptivo, ¿verdad? Entonces, básicamente, algo así soy yo. No sé si es una ventaja o una desventaja para usted, porque yo sé que hay alumnos que le entienden bastante rápido y que a veces que estén explicando todo se ponen como, ay, y otra vez voy a explicar ese paso, si ese paso es fácil. Pero recuerde que puede ser fácil para usted, pero hay unos que les cuesta más. Entonces, nos basamos en eso. Pruebas cortas, pues jóvenes, a veces hago 3. Es lo común que yo haga 3, que cada una valga aproximadamente 8 puntos, oro. Entonces, esas pruebas cortas, como les digo, a veces son sorpresa, a veces yo les digo un día antes, mañana vamos a prueba corta, pero no les digo a qué hora, ¿verdad? De repente, y pues les digo, bueno, vamos a tener prueba corta, ahorita la van a recibir y desarrollenla y en media hora me la mandan. Entonces, son cosas así de tiempo que ustedes siempre tienen que estar pues muy preparados, ¿verdad? No sé si en la parte evaluatoria tienen alguna pregunta.
¿no? Vamos bien. Ok. Bueno, entonces ya para iniciar, vamos a iniciar ya con el primer parcial. Tenemos un pensamiento, esto siempre lo hago porque es bonito iniciar el parcial con algo que nos vaya introduciendo, ¿verdad? Entonces, fíjense lo que dice aquí. Dios usó matemáticas hermosas en la creación del mundo. Pues déjenme decirles que yo soy muy creyente y pues si hay algún ateo aquí, lo respeto, ¿verdad? Cada persona pues elige la línea que quiere seguir. Pero como yo he decidido esa línea, entonces yo siempre la comparto, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan en si alguien ha leído lo que es la Biblia, siempre dice, si Dios pone a hacer algo a alguien, entonces siempre le dice qué medidas usar, cómo usarlo. O sea, es todo un ingeniero. Por lo tanto, ustedes qué hizo el mundo y que dijo, aquí voy a hacer esto, aquí voy a hacer el otro y no voy a inventar de qué tan grande sea, no. Todo pues tiene sus medidas exactas, ¿verdad? Hasta el mundo propio pues tiene su medida exacta, para lo cual entonces Dios usó matemáticas, las aplicó. Entonces las matemáticas se aplican desde siempre. Eso no lo podemos omitir. Muy bien, entonces, bueno, aquí, ¿verdad? De Paul Dirac, que él es pues un físico que se dedicó mucho a la astronomía, es ingeniero eléctrico, Dirac, y él tiene básicamente una teoría que es basada en velocidades, pero velocidades básicamente de la parte cinética. Entonces, él es muy reconocido y es muy buen pensador, ¿verdad? Muy bien, entonces iniciemos, sin más preámbulo, ahorita sí, ya arrancando este tema, jóvenes, nos fuimos, ¿verdad? Tal vez les parezca como, pucha, venimos empezando y a ver, ya el tema. Como en la parte virtual son tantas horas, entonces no es que podemos pasar las 4 horas hablando de la vida, ¿verdad? No, ya tenemos que iniciar pues con la parte que nos toca, que son exponentes. ¿Pueden ver la pantalla completa o hay algo que les estorbe? ¿Está Sí, bien? la podemos ver completa. Ah, ok, sí. Sí, es porque como yo de moderadora a veces me aparecen varias cosas. Entonces siento como que a ustedes les aparecen también, pero si no, entonces no hay ningún problema. Muy bien, entonces ya en la parte de exponentes, si ustedes se fijan, es cualquier número que esté elevado a otro número o cualquier base, no necesariamente tiene que ser un número, que esté elevado a un número entero. Entonces, por eso nos dice la teoría, si n, si ustedes pueden fijarse, aquí está el ejemplo de cómo correspondería expresar lo que es exponente, que sería la base elevado a un exponente. El exponente es ese número que queda justamente en la parte superior de la base, en el lado, pues propiamente derecho, ¿verdad? Entonces nos dice la teoría que si n es un número entero positivo, la notación exponencial a la n, quiere decir la que nosotros estamos reflejando justamente en la parte de abajo, expresa todo ese producto real de a consigo n veces que yo lo esté reproduciendo ese mismo número. Entonces nos referimos a la base a como a a la n potencia, así se lee a la n potencia o a la n exponencial. O a la tanto, dice uno siempre, ¿verdad? Por ejemplo, que aquí fuera 10 al cuadrado, por ejemplo. Entonces nosotros ahí estamos diciendo esa base elevado a una potencia cualquiera, por eso la representamos con n. Cuando nosotros tenemos en matemáticas la variable n, o sea, como en este caso n, significa infinitas veces que yo puedo desarrollar ese número. Por eso es que dice n veces, pero n veces yo no estoy poniendo una partitura de decir hasta acá o un límite del mismo. No, estoy diciendo n veces, infinitas veces que yo pueda escribir un número ahí. Entonces, por ejemplo, si yo quiero escribir un ejemplo nada más, ¿verdad? 10 y que este sea elevado a la 2, que era lo que estábamos diciendo. Están viendo el ejemplo, ¿verdad? Sí, Sí. ingeniero. Ok, si yo estoy diciendo 10 al cuadrado, ¿estamos? Pues fíjense que ahí estoy hablando en una área, porque déjenme decirles de que cualquier cosa que nosotros estemos viendo al cuadrado es un área. Y cualquier cosa que estemos viendo al cubo es un ¿qué?
¿Saben qué son las expresiones al cubo? No, Volumen. volumen. Perfecto. ¿Quién habló? ¿Quién dijo volumen? Presente. ¿Quién dígame su nombre? Edward. Eduardo. Bueno, así empieza, jóvenes, la participación. Ok. Entonces, y siempre que hablen me dan su nombre porque ahorita sí, como soy moderadora, no puedo ver quién habla. Muy bien, entonces, ¿qué es esto de 10 al cuadrado, verdad? Básicamente sería la repetición de 10 dos veces. Entonces, ¿cómo yo voy a repetirlo? ¿Con una suma, con una resta, con qué? ¿Con una división? No puedo repetirlo, ¿verdad? Pero ¿cómo yo voy a repetir un número? Pues un número La a la multiplicación. potencia se va a repetir, Con correcto, una solo con una multiplicación. multiplicación. Entonces, aquí nosotros vamos a tener 10 por 10. ¿Estamos? Y si fuera al cubo, pues ya sería 3 veces ese 10. Si fuera la 4, sería 4 veces. Si fuera la 5, a 1.000.000, a lo que sea, ¿verdad? Ahora, ya aquí entonces nosotros podemos tener expresado de que ese número al cuadrado, entonces es que voy a repetir dos veces ese mismo número por medio de una multiplicación, que eso nunca les olvide. Si ustedes vienen en el examen y me ponen 10 más 10, entonces yo les voy a poner 0, ¿verdad? 0 de que usted sacó 0. Muy bien, entonces aquí quiere decir que es 100. Nunca necesariamente es que yo voy a empezar a siempre decir, 3 veces, entonces voy a poner 3 veces el 10. No, realmente que lo común es que nosotros pongamos 10 al cuadrado, vamos a ver, 10 al cuadrado y que de esto digamos que esto es igual a 100. ¿Estamos? Así de simple y así de sencillo, ¿verdad? Esta parte se la explico para que ustedes la entiendan, pero realmente 10 al cuadrado siempre decimos 100. Justamente en su calculadora tienen ustedes una sección, no sé de qué calculadora tienen, pero yo me imagino que son de las Casio, de las que son como azul oscuro, tirando como a gris oscuro, como La azul, algo así. Así es. Sí, de esas es que siempre tienen ustedes. Bueno, en esas calculadoras sale también el exponente o sí sale para poner números al exponente. No sé si lo encontraron. Sí, Entonces Sí. ahí pueden poner el 10 al cuadrado o cualquier número que veamos al cuadrado. Ya si es, por ejemplo, una variable, recuerden que las variables son letras. Entonces si ya ponen una variable, ya no pueden poner, por ejemplo, x al cuadrado, pues x al cuadrado es x al cuadrado, porque yo no estoy especificando cuánto vale la variable x. Diferente fuera que tuviéramos una ecuación y que a mí me toque encontrar x y que ya después sí la puede elevar al cuadrado, pero como al inicio nosotros solo miramos expresiones algebraicas. Si ustedes se fijaron, en el temario dice expresiones algebraicas. Las expresiones algebraicas no son igualdades, las igualdades son ecuaciones. Todo aquello que diga x es igual a algo es porque estoy haciendo una ecuación. Y una expresión solo es que yo expreso un número en cantidades o en variables. ¿Estamos? No es que aquí yo voy a tener 10 al cuadrado igual a x. No, porque solo estoy enseñando el exponente en sí, no estoy enseñando una ecuación. Muy bien, entonces otra forma de representarlo sería pues con esa x. Si yo tuviera x, que sería siempre la base, siempre el número que está abajo siempre va a ser la base. Y es lógico porque sería la base de este exponente. Entonces aquí vamos a tener un exponente entero y por lo tanto esa x se va a repetir cualquier vez que yo quiera, ¿verdad? Dependiendo del ejercicio, dependiendo de lo que yo estoy calculando. Entonces yo voy a ir repitiendo el factor del exponente. Muy bien, copien porque algo que sí les voy a decir es que yo no comparto mi diapositiva. Tengo razones para no compartirlas y la razón es de que si yo las comparto, ustedes no copian. Y si ustedes no copian, después ya no quieren copiar y se van como a estudiar con las diapositivas y listo, ¿verdad? Y déjenme decirles de que uno en matemáticas, uno le entiende a sus propios garabatos. Uno escribe, uno hace el desorden que quiera en su cuaderno, pero uno le entiende a ese desorden y uno así estudia. ¿Se han fijado de que es bien difícil estudiar matemáticas desde otro cuaderno que no sea de uno?
porque es que el orden del otro yo ya no lo entiendo y yo hago mis números así como yo los entiendo. Entonces, por favor, jóvenes, copien y, bueno, escriban todos los ejemplos y como ustedes quieran copiarlo, ¿verdad? Cuando copien, entonces siempre me dicen, ya copiamos. O si no, yo paso. Si pasa mucho tiempo, entonces yo paso de diapositiva. No sé si alguien tiene alguna consulta hasta aquí. Ingeniera, Díganme. mira, le iba a preguntar sobre, en los exámenes, lo del envío y también en las pruebas sigue siendo igual. Es que uno le toma foto en la misma Alexandra, fecha del examen y después le envía. así es. Ujú. Sí, solo que, bueno, no recuerdo si a ustedes, al grupo de ustedes, les decía que ustedes en matemáticas, ¿verdad? Sí, Pero con usted sí les di una sección presencial, ¿verdad, Alexandra? sí, el primer mes, creo, 2 meses. Ajá, ok. Sí, básicamente la forma sigue igual, solo que como le digo, antes costaba más porque tenían que enviarla a Blackboard, entonces a veces esa era la odisea, ¿verdad? De subirla a esa plataforma. Sí, Pero al correo es más fácil, le toma fotos, pero siempre hace un documento, por eso es que no sé si ustedes han usado, creo que a ustedes les decía eso, no sé si ustedes han usado la aplicación que llama CamScanner, que en CamScanner usted toma las fotos y de un solo hace un PDF y lo envía. ¿Sí la han usado? Sí. sí, Eli, Ok, entonces es bien fácil, ¿verdad? Hacer un PDF ahí, pues solo selecciono todas las fotos, los comparto como PDF y listo. Entonces, básicamente, ese es el medio más fácil que yo les aconsejo que ustedes sigan, ¿verdad? Si a usted porque es que es cierto, Alexandra, pues como llevó clases conmigo ya conoce mi metodología y para los exámenes jóvenes, a mí me gusta ver la letra de ustedes, los números de ustedes ahí plasmados. Por lo tanto, yo mando el examen, pues ustedes los tienen que desarrollar en páginas blancas o rayadas, como ustedes quieran, no importa. Después de que hayan terminado, le tienen que tomar pues las respectivas fotografías a lo desarrollado y enviármelo a mí en un documento, ya sea Word o PDF. Prefiero 1000 veces PDF, porque en Word a mí me toca pasarlos a PDF. Entonces, a veces quieren la nota rápido y pues yo estoy en un proceso también de estarlos arreglando, ¿verdad? Y que a veces en Word las fotos salen movidas y me toca estárselas arreglando o un solo lío. Entonces, por eso es que les recomiendo que usen esta aplicación que se llama Cam Scanner. Y ahí, entonces, ustedes pueden tomar las fotos y hasta se las mejora las fotos. Si sale ahí muy borrosa, se las mejora. Ustedes pueden seleccionar las fotos del examen, las correspondientes al examen, y compartirlas como un PDF porque la misma aplicación tiene esa opción. Entonces, les recomiendo mucho. Si no la conocen, entonces, si quieren, les voy a enviar solo el círculo de lo que es la aplicación. Y bueno, en YouTube saben que sale un montón ahora de tutoriales para todo, ¿verdad? El que no sepa cómo se usa algo es porque no le gusta investigar, porque ahora Internet pues nos da todo paso a paso. Entonces esa es mi recomendación. Ingeniera, ¿cuánto tiempo da para resolver el examen? Depende de qué tan grande sea el examen. Pero normalmente son 2 horas. Está bien, gracias. Ingeniera, disculpe, ¿sabe si están grabando? Sí, lo que Ariel creo que se llama. Sí, creo que Ariel Acosta. Él está grabando. Está bien. Ok. Si para la parte de la clase en la tarde hay alguien más que quiera grabar, entonces solo me dice y yo doy el correctivo permiso porque el permiso en Zoom tengo que hacerlo individualizado, no puedo hacerlo en conjunto. Bueno, entonces ya copiaron, me imagino. sí, ya estuvo. Listo, sí, entonces siempre lo que escribo se les va a borrar porque estoy usando pues las aplicaciones, ¿verdad? No es que ahí va a quedar. Ok, entonces pasemos a la siguiente. Y tenemos propiedades, ¿verdad? De los propios exponentes. Ahora,
dependiendo de cómo esté establecido, de cómo esté expresado el exponente, entonces hay una forma específica de desarrollarlo. Para lo cual entonces las propiedades ustedes las tienen que aprender a manejar de una forma pues, muy eficiente, ¿verdad? Para lo cual tenemos la primera propiedad que tenemos, que si las dos bases se están multiplicando, si se fijan, la base es exactamente la misma. No estamos diciendo que aquí es A y que aquí es B. Estamos hablando de la misma base, por lo tanto, en este sentido, los exponentes se suman. ¿Estamos? Copio la base, sumo los exponentes. Muchos así se aprenden esta propiedad. Copiar la base, sumar los exponentes. Siempre y cuando estos estén multiplicando. ¿Qué pasaría? Y se lo voy a preguntar así. ¿Qué pasaría si ahí dijera, por ejemplo, A a la M más A a la N? De esta forma, si quieren se la escribo. Vamos a ver. Si aquí dijera entonces A, vamos a poner aquí más. Ya le voy a poner los exponentes, porque la aplicación no me deja de un solo, ¿verdad? Se sumarían las bases. Ok, imagínenselo así. Seguros que sumarían las bases. Se multiplican, ¿no? La base es Se igual. copia la base y se multiplican los exponentes. Seguros. Imagínense las bases sumándose. Vamos a ver. A veces es más fácil que los miren en estos términos de X. Vamos a ver. Vamos a hacer algo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tuviera X? Bueno, vamos a poner aquí la otra X. Es lo mismo, jóvenes, lo que estaba Como poniendo. son cinco, Copiaríamos la signos base, iguales. se multiplican los exponentes. Ujú. Como son signos iguales, solo se copian y se suman los exponentes. No. ¿Alguien más? Está bien, participen, no tengan miedo de equivocarse, ¿verdad? Aquí estamos todos aprendiendo. Entonces, ¿qué? Se suman ¿Qué? las bases, Lick, y se multiplican. No. Las Ahora, bases. mírenlo de otra forma. Voy a ponerlo aquí a la par. Mírenlo, si fuera así, ¿qué hago? ¿Cuánto sería X al cuadrado más X al cuadrado? X al cuadrado. No. Sería 2x. 2X, ¿qué? Al cuadrado. Al cuadrado, correcto. Respeto eso, ¿verdad? Miren aquí. Miren qué importante. Son idénticos. ¿Estamos? El que es idéntico, la base con su exponente. Porque aquí yo también puedo tener otro número. No necesariamente es que tiene que ser uno, cada uno de ellos. Bueno, pero en sí ya le voy a hacer ese ejemplo. Solo miremoslo así. X al cuadrado más X al cuadrado. Estoy hablando exactamente de la misma base, pero me importa también que sea el mismo exponente. Ahí sí yo puedo hacer una suma, un conjunto, porque estoy hablando como que si tuviéramos 1 más 1, pues es 2, lógicamente. Y X al cuadrado y X al cuadrado, pues solo lo copio porque estoy hablando exactamente de mi mismo argumento. Pero en la primera parte yo no estoy hablando del mismo argumento, estoy hablando de que X es X al cuadrado y X es X a la 5. Yo no puedo sumar esto. No puedo decir yo que aquí es 2X a la 7, por ejemplo. Nada que ver. Los exponentes se suman siempre y cuando estos estén multiplicando. Este signo más me está cambiando toda la propiedad que yo estoy viendo de la parte 1. Aquí, ¿qué podríamos hacer? Sacar factor común, porque el X al cuadrado sí está contenido en ambos, pero no puedo hacer un procedimiento de que a mí me dé igual a tanto porque ellos se están sumando. Recuerden que cuando nosotros tenemos sumas o restas, las sumas y las restas a mí me separan términos. Entonces yo tengo que tomar una decisión de cómo sumarlos o cómo restarlos. Pero tienen que cumplirse algunas condiciones. Por ejemplo, aquí la condición que es que sean exactamente bases y exponentes iguales. Entonces yo sí los puedo sumar.
Pero aquí son diferentes, yo no puedo hacer esta suma, no la puedo desarrollar. Yo aquí lo que podría hacer es factorizar, pero sumarlo así como está, no. ¿Estamos? ¿Quién me dio el 2x al cuadrado? Hubieron dos personas, ¿verdad?, que me dieron esa respuesta. ¿Quiénes fueron? Yo le dije al cuadrado, Darwin Yo Flores. le dije 2x. Ajá, ¿quién es? ¿Darwin y quién? Yo soy Luz. Luz, ok. Yo le dije al cuadrado, Luis Darwin Flores. Sí, Darwin, ya. Entonces, tienen que tomar siempre esto presente, ¿verdad? Siempre, siempre, siempre. ¿Queda clara esta parte? Sí, mamá. Ok, diferente fuera que aquí no fuera, perdón, que aquí no fuera más, sino que estuviéramos en este sentido como x, que era al cuadrado. Bueno, y aquí podemos ponerle por, que el por también puede ser un punto, ¿verdad? Entonces que aquí tuviéramos al cuadrado, y aquí tuviéramos al cubo. Ahí sí, entonces yo digo, es que estamos usando la primera propiedad. Estoy diciendo yo la misma base, que en este caso era A, pero aquí es X. Entonces la copio, que es X, y sumo los exponentes, que es 2 y 3. Entonces ya sería X a la 5. Entonces ahí sí, miren, ahí sí puedo aplicarla sin ningún problema, pero es porque se están multiplicando. Si se suman, entonces tengo que tomar una decisión de cómo desarrollarla. Muy bien, la segunda propiedad entonces ya nos dice la base, que es A, elevada a un exponente, pero eso haciéndolo otro exponente, estamos extra exponencial. Entonces yo aquí, ¿qué estoy diciendo? Bueno, estoy diciendo A a la M y todo eso elevado a otro exponente que sería N. Por lo tanto, en este sentido, si tenemos estos casos, lo que vamos a hacer es copiar la base, digamos que la base es A, y multiplicar los exponentes, hacer distributiva en exponentes, ¿verdad? Lo que sería m por n. Ya vamos a hacer ejemplos de cada uno de ellos. Después tendríamos entonces nosotros otra propiedad que ya sería diferentes bases. Si se fijan, A por B, estoy hablando de diferentes bases. Y ambas elevadas a un exponente en sí. Los paréntesis en matemáticas es una de las cosas más importantes que existe. Los paréntesis a mí me están hablando, me están diciendo algo. Sin ellos, pues todo se representaría diferente. En este caso, entonces me está diciendo los paréntesis que ambos están contenidos para ese exponente. Entonces lo que hago aquí es distribuir ese exponente a cada uno de las bases que me están dando, porque son bases diferentes. Diferente es que me den bases iguales, entonces hago otra decisión. Ya vamos a hacer ese ejemplo que les estoy diciendo. Por lo tanto, en este ejemplo o en esta propiedad, nosotros lo que tenemos que hacer es distribuir el exponente a cada uno, como está aquí. Y si se fijan, siempre va a quedar multiplicación. Si aquí fuera un más, ya no estoy hablando de una propiedad de exponentes de este tipo. Y ahí ya estaría hablando de un producto notable, que ya lo tendría que resolver. Pero cuando las bases son diferentes, se están multiplicando, entonces yo aquí lo que voy a hacer es distribuir el exponente, nada más. Muy bien, ¿qué tenemos en la parte de abajo? Tenemos, otra vez, miren, el paréntesis es tan importante. El paréntesis me está diciendo que esa división contenida de A sobre B, todo eso está un exponente M. Por lo tanto, yo voy a distribuir también el exponente a cada uno, porque el paréntesis eso me está diciendo. En la parte ya 5, que es esa propiedad, cuando el exponente es negativo, entonces nosotros tenemos, cuando es negativo es como que está invertido o está en una forma inversa a su forma o a su propiedad de exponente positivo. Para yo poner este exponente en positivo, cuando está negativo, le agrego un 1 y lo mando a dividir. Diferente también es, por ejemplo, que tuviéramos de esta forma, ya les voy a explicar. Por ejemplo, ¿verdad? Que tuviéramos 1, vamos a ver, vamos a ponerlo aquí. 1 sobre A, vamos a ponerlo aquí arribita, a la menos M,
ese menos m es como exponente, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces sería 1 sobre a la menos m. Ya aquí yo tendría que tomar otra decisión, porque cuando los exponentes están negativos, a mí a veces me conviene más tenerlos en la forma positiva. Cuando el exponente está en la parte de arriba, en el numerador, y está negativo, como es el caso de la propiedad, entonces yo vengo y le cambio su forma original y digo, está en el numerador, entonces la forma positiva es que yo lo envíe a ser denominador, entonces su exponente tendría que cambiar a ser positivo, porque estoy cambiando la forma original de él. Entonces, con agregarle un 1, no cambio la expresión. Esto de acá es exactamente lo mismo que esto. Entonces aquí solo es otra forma de expresarlo. Solo es que lo estoy expresando para que el exponente sea positivo. Y el que me lo hace positivo es que lo mande al divisor y que entonces en el numerador, me genere un 1, porque los unos positivos en matemáticas no nos cambian las expresiones. Siempre y cuando sea una multiplicación, claro, ¿verdad? Ya si lo sumo, entonces ahí sí. ¿Qué pasaría entonces acá? 1 sobre a la menos m está dividiendo o en el divisor. Entonces yo lo quiero positivo, por lo tanto, para pasarlo a positivo tendría que pasar al numerador, a la parte de arriba, de forma positiva. Entonces ahí ya sería como a la m. Miren, así. Estamos, solo es que le estoy cambiando su propiedad original. Le estoy aplicando la inversa de él. ¿Estamos? No sé si alguien tiene pregunta acá. No se le pone entre uno abajo. No, porque es que recuerden que, por ejemplo, cualquier número dividido entre 1 es el mismo número. ¿Estamos? Sí. Si yo tengo 2 entre 1 es 2. 3 entre 1 es, pues, 3. 100 entre 1 es 100. Entonces el 1 de divisor no me genera absolutamente nada. Ya el 1 como numerador sí me está fraccionando. Mi dividendo o mi divisor sí me lo está fraccionando, pero cuando yo lo pongo pues en la parte de abajo de denominador, nunca hace nada. El 1 por sí solo de denominador no genera ningún cambio. ¿Estamos claros acá? ¿Sí? Ok. Entonces, ya en la propiedad 6 nos dice, si se fijan, a la m, a la n. En la parte 4 nos dice que ambos están contenidos por el mismo exponente, pero en la parte 6 ya nos da un ejemplo cuando ellos fueran diferentes, exponentes diferentes, que no es el mismo. Cuando tenemos exponentes diferentes, entonces, si se fijan, aquí estamos aplicando la misma parte que yo les estoy explicando en la parte 5 la están aplicando acá. ¿Cómo es posible que nosotros aquí tengamos menos n? Pues déjenme decirles que esto es como escribirlo así. A la m ya está en la parte de arriba, ¿verdad? Lo dejo ahí, básicamente. ¿Estamos? Este a la m es este mismo a la m que está acá. Si quieren se los encierro en un cuadrado de un mismo color para que sepan que estoy hablando del mismo. Este de aquí es el mismito de aquí. Ahora, este que está dividiendo, que sería a la n, si yo lo quiero pasar hacia arriba, siempre que yo cambie su forma original, por ejemplo, que esté dividiendo y que yo lo pase en la parte de arriba a ser pues parte de la división, entonces nosotros siempre le vamos a cambiar lo que es el exponente, siempre, porque un cambio de la parte original me genera también un cambio en los exponentes. Por lo tanto, yo aquí entonces lo que tendría que hacer es a la m ya está en la posición de numerador, pero a la n es denominador. Si yo lo quiero pasar como numerador, entonces yo digo, entonces voy a ponerlo así. A la m y a la n. Pero el n, que es el exponente, como yo lo estoy cambiando hacia arriba, entonces va a pasar a ser negativo. Entonces yo digo, entonces voy a poner esto. A la menos n. Por lo tanto, ¿qué propiedad aplicaría aquí? La 1 básicamente, porque aquí nos tenemos las bases iguales y exponentes, ¿verdad? Solo que este exponente aquí está negativo, pero básicamente es el mismo procedimiento. Copio la base, sumo los exponentes. Lo que pasa es que como este está negativo, entonces aquí sería resto los exponentes.
pues de ahí es donde sale la propiedad, miren. Entonces resto los exponentes, que es la misma propiedad que está justamente en la parte de arriba. ¿Preguntas acá? Entonces ya esta parte que sería la de a la n, es esta misma de acá, solo que como numerador. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Tienen preguntas? No, ingeniera. ¿Todo Estamos claro? bien. Perfecto. Bien, entonces voy a borrarles estos que ya entendieron de dónde sale la propiedad, ¿verdad? Que era lo que quería. Bueno, los ejemplitos que ahí están. Pues la propiedad 7 a la 0, como es, los exponentes es cualquier número entero, pero el 0, pues, eso sí ya sabemos cuál va a ser la respuesta. Cualquier número elevado a la 0 siempre va a ser 1. Eso es ley y eso se lo tienen que aprender siempre. Cualquier cosa que ustedes miren elevada a la 0, ya sea x a la 0, y a la 0, z a la 0, cualquier cosa, o 3 a la 0, 1 a la 0, cualquier número a la 0, siempre va a ser 1, porque cualquier número elevado a la 0, en límites, ustedes van a fijarse después que tiende siempre a 1, a ningún otro número, siempre tiende a ser 1. A veces es como 0.99999, etcétera, etcétera. Entonces, siempre cualquier número elevado a la 0 tiende a ser 1. Por lo tanto, entonces concluimos ahí que a la 0, o sea, cualquier número elevado a la 0 es 1. Y la última propiedad de exponentes generales, porque estos son los generales, ya sería la raíz o un radical. Que los radicales entonces tendríamos en este sentido, aquí solo hay dos formas de expresarlo. Cuando nosotros tenemos la raíz de a la m, que está contenida justamente dentro de esa raíz, y que la raíz esté contenida por n, aquí si ustedes se fijan, yo solo he dicho raíz, no he dicho la raíz cuadrada, porque esta no es raíz cuadrada, porque no me está especificando cuánto es el valor de n. Puede ser raíz cúbica, raíz cuarta, raíz quinta, raíz, bueno, a la 1 no, ¿verdad? Recuerden que aquí nunca podemos tener el valor de 1, solo de 2 en adelante. Las raíces solo pueden ser cuadradas o más, ¿verdad? O a más infinito, pero nunca pueden ser valor de 1 aquí. ¿Por qué no puede tener aquí el valor de 1? Porque entonces solo estamos hablando del exponente nada más, no tendríamos que poner la raíz. Ahora, otra forma de expresar entonces esta raíz, que sería a la m, n, entonces siempre el valor que está justamente dentro de la raíz y que está como exponente, ese va a ser mi numerador de exponente, y el raíz que esté pues contenido afuera, que yo estoy diciendo de cuánto es esa raíz, va a ser el denominador. Entonces esta división de m entre n que estoy viendo después del exponente es extra exponencial, o sea, estoy diciendo a la m sobre n. No es que estoy diciendo aquí a por m sobre n, no, estoy diciendo que a está elevado a la m sobre n. Y así entonces se concluyen todas las propiedades. Si quieren les escribo lo que pues estaba tratando de explicar, de que si nosotros, por ejemplo, aquí tuviéramos la raíz, voy a hacerla, bueno, vamos a escribir primero la a, porque es lo que se contiene dentro. Entonces, si tuviéramos aquí a, y que esta a entonces estuviera a la raíz, vamos a ver, permítanme que está en amarillo, ahí está, que estuviera aquí a la raíz, ¿de quién? Podemos tener aquí m, y aquí afuera un 1. Yo les decía, ¿verdad? Que con un 1 pues no estoy haciendo nada, esto no existe, ¿verdad? Pero ¿por qué no existe? O sea, sí lo podemos poner, pero no es correcto porque esto no me está generando ningún cálculo. Si yo lo quiero poner y seguir la propiedad, diría, copio la base, quiere decir que esto va a ir exponente, el m va a ir en el numerador, ¿y quién es el m aquí? Pues el mismo m, ¿verdad? Y en el numerador, ¿quién iría? ¿Quién iría en el numerador? Denominador, perdón. El 1, ¿estamos? No. El 1.
Entonces nosotros acá tendríamos esto. A la m sobre 1. ¿Y cuánto es m sobre 1? A la M. A la M. M, correcto. ¿Quién dijo M? Bueno, si no me dicen el nombre, jóvenes. ¿Quién dijo M? Y dice, Sandra. Los dos lo dijimos. Sí, sí. Sandra. Y Sandra. Ok. Sandra, vamos a ver, su otro nombre, Sandra. Alexandra. Alexandra fue. Sandra, lo escuchaba, fíjense. Ok, entonces M sobre 1 es M, por lo tanto, si se fijan, es lo mismo que se contiene dentro. ¿Sí? Para nada entonces serviría ese 1. Entonces solo sería a la M. Por eso es que N sería siempre de 2 a más infinito, ¿verdad? A cualquier otro. ¿Está claro esa parte? Sí. sí, era. Perfecto. Bueno, jóvenes, ya son las 10 en punto. Así que así como somos puntuales para venir, o sea, para empezar la clase siempre, yo voy a comenzar justo a las 8 jóvenes. Yo hoy porque era el primer día y etcétera, etcétera. Pero justo a las 8 comienzo y la lista que paso, esa es la lista que vale, ¿verdad? Los que están puntuales. Después me puede decir usted, ingeniera, fíjense que es que tuve problemas y no pude entrar. Bueno, solo que ahí entonces usted va perdiendo puntos de puntualidad. Pero recuerden que la universidad también maneja que por 3 fallas usted no tiene derecho a examen. Entonces, si usted falla 3 horas, por ejemplo, yo aquí, yo los coordino conforme a cuántos participantes tengo yo. ¿Cuántos participantes tengo en la clase? Pero si, por ejemplo, miro yo que hay muy pocos, entonces paso lista así desprevenidamente, ¿verdad? Porque hay unos que, yo sé que a veces el internet que se salen y entran por eso, ¿verdad? Pero es que hay unos que solo dicen presente, se salen y no vuelven a entrar a la clase. Entonces, siempre estén pendientes y recuerden que la participación también a mí me dice quiénes están. ¿Cómo yo voy a calificar participación? Porque puede que esa sea una pregunta que tengan. La persona que más participe es la que va a llevarse pues todos los puntos. Si hay varias personas que tienen las mismas participaciones, entonces listo, tienen el mismo puntaje. Pero la persona que va a decidir básicamente en la evaluación cuánto de porcentaje de participación tiene los demás es esa persona que más participa. A veces hay un rango, a veces hago un promedio de, pucha, participaron todos casi, qué sé yo, 30 veces o de 25 a 30 veces el rango. Entonces, en esas participaciones de 25 a 30 se merecen todos los puntos. Pero hay unos que, por ejemplo, el que más participa tiene unas 30 veces de participación y hay unos que tienen 2. Entonces, ese está, pues, básicamente sin puntos de participación, ¿verdad? Entonces, así es como yo los califico. Y la puntualidad, pues, la primer lista que yo paso y que todos estén, entonces ahí yo voy viendo, ¿verdad? Si después entra, entonces yo siempre a la puntualidad le pongo una flechita de que vino, pero siempre le pongo un puntito porque no es de los puntuales. Estamos, pero estuvo en la clase. Eso lo hago por los que pueden perder derecho a examen. Entonces, por favor, siempre avisen, siempre digan cualquier cosa de que